Resident Evil y la conspiración Umbrella. Capítulo 3. Jill se metió hacia la puerta de entrada del silencioso y poco iluminado vestuario de los Stars, con dos abultadas bolsas de lona colgando de los brazos. Las dejó un momento en el suelo para recogerse el pelo y meterlo en una boina negra que se puso. La verdad es que hacía demasiado calor para ponérsela, pero era seguro que era suerte. Y echó un vistazo a su reloj antes de levantar las bolsas, satisfecha de haber empacado todo en menos de 3 minutos. Había recorrido los armarios de todos los miembros del equipo Alpha, recogiendo los cinturones de servicio, los guantes sin dedos, los chalecos de Kevlar y las pequeñas mochilas de combate. Advirtió que los armarios reflejaban la personalidad de su propietario. El de Barry estaba cubierto con fotografías de su familia, además de otra procedente de una revista de armas en la que se veía una de las escasas Luger que todavía existían, puesta sobre un tapete de terciopelo rojo. Chris tenía fotografías de sus compañeros de las fuerzas aéreas y las estanterías de su armario eran el típico caos juvenil. Camisetas arrugadas, papeles sueltos e incluso un yo-yo de los que brillan en la oscuridad, pero con la cuerda rota. Bat Vickers tenía un montón de libros de autoayuda para superar los problemas de carácter, y Joseph un calendario de los hermanos Marx. Solo el armario de Wesker carecía de cualquier clase de detalle personal. En cierto modo, aquello no la sorprendió en absoluto. El capitán le parecía demasiado tenso con respecto a su comportamiento como para darle mucho valor sentimental a cualquier objeto. Su propio armario era una mezcolanza de novelas baratas de segunda mano de crímenes verdaderos, junto con un cepillo de dientes, hilo dental y pastillas refrescantes del aliento de menta, además de 3 gorros. Y la puerta del armario tenía puesto un pequeño espejo y una vieja fotografía arrugada en la que aparecían ella y su padre. La habían hecho cuando era pequeña, un día que había ido con su padre a la playa en pleno verano. Mientras recogía su equipo, decidió que reorganizaría su armario en cuanto tuviera un poco de tiempo libre. Cualquiera que echara un vistazo a su interior pensaría que era alguna clase de fanática del cuidado de los dientes. Jill se agachó ligeramente para cerrar la puerta con llave mientras sostenía las 2 bolsas sobre una rodilla. Había logrado cerrarla cuando oyó un carraspeo deliberado detrás de ella. Sorprendida, Jill dejó caer las bolsas y se dio media vuelta buscando con la mirada la persona que había carraspeado, mientras su mente revisaba instintivamente la situación. La puerta de entrada al vestuario estaba cerrada con llave cuando ella llegó. La pequeña habitación tenía 3 hileras de armarios y estaba a oscuras y en silencio hasta que ella entró. Había otra puerta al otro lado de la estancia, pero nadie había entrado desde que ella estaba allí. Lo que significa que ya había alguien dentro cuando yo llegué, oculto justo en la sombra tras la última hilera de bancos. Un poli echándose una siestecita era poco probable. El comedor del departamento disponía de un par de camastros en su parte trasera, y eran mucho más cómodos que la estrecha superficie de un banco de metal sobre el frío cemento. Quizás es alguien que está pasando un buen rato con una de esas revistas. Pensó con un gruñido su mente. Bueno, ¿y qué importa? Tienes poco tiempo. Mueve el trasero. Muy bien. Jill recogió las bolsas y se dio la vuelta para marcharse. La señorita Valentine, ¿verdad? Dijo una voz en tono bajo. Una sombra se separó de la parte trasera de la habitación y avanzó un paso. Era un hombre alto con una voz melodiosa. Tenía unos 40 y pocos años. Su pelo era oscuro y su complexión delgada. Sus ojos tenían una mirada intensa. Iba vestido con una gabardina, a pesar del calor, de buena calidad. Jill se preparó para actuar con rapidez si era necesario. No había reconocido al extraño. Sí, así es. Asintió precavida. El hombre avanzó hacia ella y una sonrisa iluminó su rostro. Tengo algo para usted. Dijo con voz suave y tranquilizadora. Jill entrecerró los ojos y adoptó inmediatamente una postura defensiva, apoyando el peso de su cuerpo en la punta de los pies.
¡Alto ahí! No sé quién carajos te crees que eres, o lo que crees que yo quiero, pero estamos en una comisaría de policía. Dejó lentamente de hablar mientras el extraño meneaba la cabeza y sonreía aún más, al mismo tiempo que sus ojos oscuros chispeaban divertidos. Se equivoca con respecto a mis intenciones, señorita Valentine. Por favor, disculpe mis modales. Me llamo Trent y soy amigo de los Starks. Jim se fijó atentamente en la postura del individuo y se relajó un poco. Lo miró fijamente a los ojos por si detectaba el menor indicio de movimiento. No es que se sintiera amenazada por él, no exactamente. Pero, ¿cómo sabía mi nombre? ¿Qué quiere? Trent ensanchó aún más su sonrisa. Ah, vaya, directa al grano. Pero claro, anda bastante corta de tiempo. Metió la mano lentamente en su gabardina y sacó lo que parecía ser un teléfono móvil. Aunque la verdad es que lo importante no es lo que yo quiero, sino lo que yo creo que debería tener. Jim miró breve y rápidamente al objeto que el extraño individuo sostenía en la mano y frunció el entrecejo. ¿Eso? Le preguntó. Sí, he reunido unos cuantos documentos que serán interesantes para usted. Yo diría que muy interesantes. Le acercó la mano que sostenía el artefacto mientras hablaba. Ella extendió la mano con sigilo y, al hacerlo, se dio cuenta de que en realidad era un lector de minidiscos, una computadora de bolsillo muy caro y sofisticado. Trent disponía de una buena financiación, quien quiera que fuese. Él negó con la cabeza. Eso no es importante, al menos no en este momento. Aunque sí puedo decirle que hay mucha gente importante observando con detenimiento Raccoon City en este preciso instante. ¿Ah, sí? ¿Y esa gente también son amigos de los Starks, señor Trent? Trent lanzó una pequeña risa en voz baja. Tantas preguntas y tan poco tiempo. Lea los informes y, si yo fuera usted, no le mencionaría a nadie esta pequeña conversación. La verdad es que podría tener consecuencias bastante graves. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta trasera de la habitación, pero se dirigió hacia Jill cuando agarró el puño. Los rasgos del curtido rostro de Trent perdieron todo resto de humor y su mirada se volvió más intensa y penetrante. Solo una cosa más, señorita Valentine. Eso es algo vital. No se lo tome a la ligera. No puede fiarse de todo el mundo, y no todos son lo que aparentan ser, ni siquiera las personas que conoce. Si quiere permanecer con vida, haría bien en recordarlo. Trent abrió la puerta y salió sin volver a hablar, y así, tan tranquilamente, se marchó y desapareció sin más. Jill se quedó mirando la puerta abierta y su mente divagó en 1000 direcciones a la vez. Se sentía la protagonista de una de aquellas viejas películas melodramáticas de espías que acaba de encontrarse con un misterioso extraño. Era de risa, y sin embargo, acaba de entregarte un aparato que cuesta varios miles de dólares sin vacilar ni un instante, y encima te ha dicho que vigiles tu espalda. ¿Crees que este tipo está de broma? no sabía qué pensar, y tampoco tenía tiempo para pararse a pensar. A estas alturas, era bastante probable que el equipo estuviese reunido y esperándola mientras se preguntaban ¿dónde demonios estaría? Jill se colgó al hombro las pesadas bolsas y salió corriendo por la otra puerta. Ya habían cargado y asegurado las armas, y Wesker estaba comenzando a impacientarse, aunque sus ojos estaban ocultos por las oscuras gafas de azul de aviador. Liz se dio cuenta por su postura y por la forma en que el capitán mantenía la cabeza inclinada hacia la puerta de salida del edificio. El helicóptero estaba preparado y en marcha, con las palas de los rotores azotando el húmedo y tibio aire de la tarde y lanzándolo en oleadas hacia el estrecho compartimiento donde se encontraba. La puerta estaba abierta,
por lo que el sonido del motor ahogaba cualquier intento de mantener una conversación. No quedaba otra cosa que hacer, más que esperar. Vamos, Jill, no nos retrases más. En el mismo momento en que Chris dirigía sus pensamientos hacia Jill, esta apareció en la puerta y comenzó a recorrer a la carrera los metros que le separaban del helicóptero. Estaba claro que llevaba todo el equipo de los Alpha en las bolsas y un gesto de disculpa en el rostro. Wesker se bajó de un salto para ayudarla y agarró una de las bolsas mientras ella subía a bordo. Wesker subió inmediatamente detrás de la joven y cerró las dobles puertas del helicóptero. El rugido de la turbina del motor quedó reducido inmediatamente a un apagado zumbido. ¿Algún problema, Jill? La voz de Wesker no parecía mostrar enfado, pero el tono era lo bastante seco como para sugerir que tampoco estaba muy satisfecho. Jill negó con la cabeza. Uno de los casilleros estaba atascado. Me costó mucho conseguir que la llave funcionara. El capitán se quedó mirando fijamente a Jill. Era evidente que estaba decidiendo si iba a hacerle pasar un mal rato o no, pero finalmente se encogió de hombros. Llamaré a los de mantenimiento cuando regresemos. Reparte el equipo. Recogió unos auriculares y se los puso mientras se sentaba al lado de Brad. Jill comenzó a repartir los chalecos antibalas al mismo tiempo que el helicóptero se elevaba lentamente al principio. El edificio de la comisaría de Raccoon City se quedó abajo y atrás cuando Brad colocó el aparato para volar en dirección noroeste. Chris se sentó en cuclillas al lado de Jill cuando terminó de colocarse el chaleco y la ayudó a distribuir los guantes y los cinturones mientras sobrevolaba en la ciudad en dirección a los montes Ackline. Las concurridas calles del centro de la ciudad dieron paso a la tranquilidad del extrarradio urbano, con avenidas más amplias y casas apacibles situadas en mitad de rectángulos de hierba y rodeadas de vallas blancas. La luz del atardecer bañaba aquella comunidad creciente, pero aislada, y difuminaba los bordes de aquel cuadro bucólico, dándole un aire onírico e irreal. Los minutos pasaron en silencio mientras los miembros del grupo Alfa se terminaban de equipar y se preparaban mentalmente, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos. Con un poco de suerte, el helicóptero del equipo Bravo solo habría sufrido una ligera avería mecánica. Con seguridad, Forrest habría posado el aparato en uno de los numerosos claros que salpicaban el bosque y probablemente estaría de grasa hasta los codos mientras maldecía en voz alta e intentaba arreglar el motor y esperaba que aparecieran los del equipo Alfa. Marini no comenzaría la búsqueda si el aparato no estaba en funcionamiento. La alternativa a aquello. Chris frunció el entrecejo en un gesto de disgusto. No quería considerar ninguna de las otras alternativas. Ya había visto con anterioridad las consecuencias de un helicóptero estrellado a toda velocidad cuando todavía era miembro de la Fuerza Aérea. Un error del piloto había provocado la caída a plomo de un Bell Chewie que transportaba a 11 hombres y mujeres en una misión de entrenamiento. Para cuando llegó el equipo de rescate, solo quedaban huesos rotos y medio carbonizados en mitad de los restos choncados del aparato. El pegajoso y dulzón hedor de la carne quemada se entremezclaban con la peste del combustible ardiendo. Incluso la superficie del suelo había ardido, y esa imagen lo había perseguido en sueños durante los meses siguientes. El suelo en llamas, el fuego químico que devoraba la misma tierra bajo sus pies. Se produjo un pequeño salto al cambiar de altura cuando Brad ajustó el grado de inclinación al rotor, y aquello lo hizo regresar de sus desagradables recuerdos. Los abruptos límites exteriores del bosque de Raccoon pasaron velozmente bajo ellos, y los indicadores de color naranja de las barricadas de la policía destacaban frente al apagado color verde de los árboles. El atardecer llegaba a su fin, y el bosque empezaba a llenarse de sombras. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Anunció Brad. Chris miró alrededor, a sus compañeros, y advirtió sus expresiones ceñudas y silenciosas. Joseph se había atado un pañuelo alrededor de la cabeza y estaba concentrado en volverse a atar las botas. Barry pasaba un trapo por encima de su arma preferida,
un revólver Colt Python mientras miraba fijamente por la ventana del helicóptero. Se giró para mirar allí y se sorprendió al ver que era ella la que lo estaba mirando fijamente y con expresión pensativa. Estaba sentada en el mismo banco que él y le sonrió por un instante, casi de forma nerviosa cuando vio que él la había pillado observándolo. Se desabrochó repentinamente el arnés de seguridad y se sentó a su lado. Él pudo oler el ligero aroma de su piel y el limpio olor a jabón. Chris, lo que has estado diciendo acerca de los factores externos en este caso... Hablaba en voz tan baja que él tuvo que inclinarse sobre ella para poder oírla por encima del zumbido del motor. Jill lanzó una rápida mirada alrededor, como si quisiera asegurarse de que ninguno de los otros escuchaba su conversación, y luego se giró de nuevo hacia él con una mirada cuidadosamente neutral. Creo que tenías razón. Continuó diciendo en voz baja. Y comienzo a creer que no es buena idea hablar sobre ello en voz alta. Chris sintió que la garganta se le resecaba repentinamente. ¿Ha ocurrido algo? Jill negó con la cabeza y sus bellos rasgos no revelaron emoción alguna. No, solo que he estado pensando que sería mejor que tuvieses cuidado con lo que dices. Puede que no todos los que te escuchan estén en nuestro mismo bando. Chris la miró ceñudo. No estaba muy seguro de lo que ella quería decir exactamente. Las únicas personas con las que he hablado son las del equipo. La mirada de ella continuó mostrándose imperturbable, y él se dio cuenta de repente de lo que la joven estaba intentando decirle. Jesús, yo que pensaba que estaba un poco paranoico. Jill, conozco a esta gente, y aunque no los conociera, los de los Central de los Stars tienen perfiles psicológicos de todos y cada uno de los miembros, además de informes sobre su vida personal y su historial particular. No existe modo alguno de que eso ocurriera. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Mira, olvida lo que te he dicho. Tú solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Eso es todo. Muy bien, gente. Atentos. Estamos llegando al sector 22, así que podrán estar en cualquier parte. Jill lanzó una última mirada de advertencia a Chris después de la interrupción de Wesker antes de levantarse y colocarse al lado de una de las ventanas. Chris la imitó, mientras Joseph y Barry se situaban en el otro costado del helicóptero para comenzar la búsqueda visual desde el otro lado. Chris se dedicó a escrutar el terreno que corría por debajo de ellos, cada vez más oscuro en la sombra luz del atardecer, a través de la pequeña ventana de forma automática, mientras su mente funcionaba a toda velocidad, sopesando lo que le había dicho Jill. En teoría, debería estar agradecido de no ser el único que sospechaba algún tipo de encubrimiento, pero ¿por qué no se lo había dicho antes? Además, eso de advertirle sobre sus propios compañeros de Stars, la verdad. ¿Sabe algo? Esa era la única explicación razonable y con sentido. Decidió que hablaría de nuevo con ella en cuanto hubieran recogido a los miembros del equipo Bravo. Intentaría convencerla de que lo mejor sería hablar con Wesker. Si los dos insistían, al capitán no le quedaría más remedio que ceder finalmente. Se quedó mirando el aparentemente interminable mar de árboles que el helicóptero sobrevolaba a baja altura y se obligó a concentrarse en la búsqueda. La mansión Spencer tenía que estar bastante cerca, aunque no podía distinguirla en la creciente oscuridad reinante. Las ideas acerca de Billy, de Umbrella y de las extrañas advertencias de Jill hacía un momento comenzaron a dar vueltas en su cabeza, aprovechando su cansancio en un intento por romperle la concentración. Pero él se resistió. Aún estaba preocupado por los miembros del equipo Bravo, aunque a medida que pasaban por encima de más y más árboles, se iba convenciendo de que no estaban realmente metidos en problemas. Probablemente no sería nada grave más allá de un cable fundido. Forrest había apagado todos los sistemas para efectuar una reparación. Fue justo entonces cuando lo vio, a poco menos de 2 kilómetros, en el mismo instante en que Jill señalaba hacia el lugar y abría la boca. Entonces su preocupación se convirtió en un temor indefinible. Chris, mira. Una espesa columna de humo negro atravesaba los últimos rayos del sol del día y manchaba el cielo como un anuncio de muerte. Oh, no.
Barry apretó la mandíbula mientras observaba la columna de humo que se elevaba por encima de los árboles y se sintió enferma. Capitán, a las 12 en punto. Exclamó Chris, y el aparato comenzó a virar inmediatamente en dirección a la negra mancha en el cielo que solo podía significar una cosa. El helicóptero de los Bravo se había estrellado. Wesker regresó al compartimiento de carga, con las gafas de sol todavía puestas. Miró por la ventana y habló en voz baja, con tono tranquilo. No supongamos lo peor. Existe la posibilidad de que se declarase un fuego después de que aterrizaran, o de que se encendieran el fuego a propósito, para hacer una señal que indicase dónde se encontraban exactamente. Barry deseó que pudieran creerle, pero incluso Wesker sabía la verdad. Si el helicóptero había aterrizado por un fallo en los sistemas, era poco probable que se hubiese iniciado un incendio. Y si los del equipo Bravo hubiesen querido hacer una señal, hubiesen utilizado las bengalas luminosas. Además, la madera no provoca ese tipo de humo. Pero sea lo que fuere que haya pasado, no lo sabremos hasta que lleguemos ahí. Y ahora, si me prestan atención por favor. Barry se separó de la ventana y vio que los demás hacían lo mismo. Chris, Joseph y Jill tenían la misma mirada, la misma que supuso tendría él. Estaban conmocionados. Era cierto que los miembros de los Stars a veces resultaban heridos durante las misiones. Al fin y al cabo, era parte del trabajo. Pero en los accidentes como aquel, la única señal de inquietud de Wesker era su boca. La tenía tan apretada que formaba una línea recta en su tez morena. Muy bien, escúchenme con atención. Tenemos a nuestra gente ahí abajo en un ambiente probablemente hostil. Quiero a todos armados y quiero un despliegue organizado. La dispersión habitual en cuanto nos posemos. Barry, tú irás en cabeza. Barry asintió y recuperó la compostura. Wesker tenía razón. No era el momento de dejarse llevar por los sentimientos. Bragg va a dejarnos lo más cerca posible del lugar indicado, en lo que parece ser un pequeño claro a unos 50 metros aproximadamente al sur de las últimas coordenadas. Permanecerá en el helicóptero y lo mantendrá en marcha por si surgen problemas. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada y Wesker asintió. Bien, Barry, entréganos la artillería. Dejaremos el resto del equipo a bordo y regresaremos a buscarlo si es necesario. El capitán entró de nuevo en la cabina del piloto para hablar con Brad, mientras Jill, Joseph y Chris se giraban hacia Barry. Este último era el especialista en armas, de modo que comprobaba a fondo el armamento de cada uno de los miembros del equipo de los Stars y lo mantenía en perfectas condiciones. Barry se acercó al pequeño armario colgado de una de las paredes del compartimiento de carga del helicóptero y abrió la tapa, rifando a la vista 6 pistolas Beretta de 9 milímetros colgadas de una pequeña barra metálica, completamente limpias y con el punto de mira repisado el día anterior. Cada una de las armas poseía un cargador con una capacidad de 15 balas semiblindadas y de punta hueca. Eran buenas armas, pero Barry prefería su Colt Python, cuyos proyectiles tenían una potencia de impacto superior. Distribuyó rápidamente las armas y entregó 3 cargadores a cada uno de ellos. Espero que no las necesitemos, Dijo Joseph mientras se guardaba uno de los cargadores. Barry asintió para mostrar que estaba de acuerdo con él. Pertenecía a la Asociación Nacional del Rifle, pero eso no significaba que fuese un idiota dispuesto a apretar el gatillo a la menor oportunidad. Simplemente le gustaban las armas de fuego. Wesker se colocó a su lado de nuevo y los 5 se colocaron al lado de las compuertas del helicóptero, a la espera de que Brad se posara en el suelo. Las palas del rotor del helicóptero removieron la negra columna de humo que ascendía mientras se acercaban, lo que creó una especie de neblina negra que se fundió con las oscuras sombras del crepúsculo. Aquello imposibilitó por completo cualquier ocasión de divisar desde el aire al aparato estrellado. Brad sobrevoló durante unos instantes aquel punto y luego se dirigió a una pequeña zona herbosa donde posó el helicóptero. La hierba alta se agitó con fuerza azotada por el viento provocado por las palas del rotor. Barry ya tenía la mano puesta en el tirador de la compuerta antes incluso de que los patines del aparato tocaran el suelo listo para saltar a tierra. Una cálida mano se posó repentinamente sobre su hombro. Barry se giró y vio a Chris mirándolo con intensidad.
Estamos justo detrás de ti. le dijo Chris, y Barry se limitó a asentir. No estaba preocupado por sí mismo, no con los miembros del equipo Alfa apoyándolo. Lo único que le inquietaba era la situación del equipo Bravo. Enrico Marini era un buen amigo suyo. La esposa de Marini había cuidado de sus hijas más veces de las que Barry se podía acordar, y también era muy buena amiga de Kathy. La sola idea de que hubieran muerto debido a un estúpido fallo mecánico. Aguanta, compañero. Ya llegamos. Barry tiró del abridor de la compuerta con una mano, mientras con la otra empuñaba su Colt Python, y saltó al oscuro y húmedo crepúsculo del bosque de Raccoon, preparado para cualquier cosa.